hacía era, bueno, como ha explicado antes ya Teresor, poner a los actores suyos de Rapaport con las dos fuentes de imagen y en el fondo eran blanco y negro, los actores suyos en vídeo eran en color, filmados en color o grabados en color, y el fondo, lo que se veía de fondo de ellos, pero estaba con la nueva tecnología, no se notaba la diferencia. Eran planos vacíos, planos de fondo, planos de bares, de calles, de películas antiguas, digamos, del repertorio de la historia del cine, de tal forma que tenía a mis actores contando esa historia muy complicada de 3 generaciones, padres, hijos y abuelos, y estaban haciendo esa historia o desarrollando esa historia contra un plano de El sueño eterno, del halcón maltés, de Jaume Horn. Which ones? I'm sorry, I wasn't. The titles. I said the first ones. Aldous Falcon, Jaume Horn, William Pierce. On a Train. Extraños en un tren de Hitchcock, Middle Pierce, que es una de John Crawford, pero no sé cómo se llama en España, creo que era un melodrama, Almas desnudas, una de estas cosas. Bueno. So there is the double layer to both of these narratives of, you know, what's in the background and what's in the foreground, and the background has one story and the foreground has another story. So it's a very complicated way. Maybe I'm too complicated in the way I think, but I do remember that my first teacher in college, an English composition, who I didn't realize this at the time, but I realize it now, so this should give every teacher who's in the audience hope. I realize now that he was a very important influence in my life because he said, the ability of a clear mind is to be able to see similarities and differences in things that are similar. Bueno, como decía, estas películas tenían 2 partes distintas, tenían como 2 partes, una en la parte de delante y otra en la parte de atrás, y entonces por lo tanto era muy complicado mezclarlo, como ya he dicho, porque sucedían cosas, unas cosas sucedían delante y otras sucedían detrás. Y bueno, aparte de ser complicado, ahora recuerdo también que, por ejemplo, el primer profesor que tuve en la universidad era un profesor que me daba clases de escritura, de composición, y recuerdo que, bueno, ahora me doy cuenta de que era una influencia muy importante para mí, porque eso uno no lo sabe hasta que pasa el tiempo, y es que él solía decir una frase que es muy importante y que decía que las mentes claras, las personas clarividentes, pues son capaces de distinguir entre las similitudes y las diferencias, y también las diferencias entre las similitudes. Eso es una frase importante. And he also says something else that's very important. Education is what you remember after you've forgotten everything else, which is, I think this is true. Now, getting back to me as the bricoleur, I assume that some of you have seen some of the clip films that have been shown here. This is like, again, I take stuff from different places and I put them together in an order that they were never intended to be put together. I put them in juxtapositions that they never dreamed they would be juxtaposed with. I give them a meaning, or by the way they're connected to each other, they have a meaning that they never would have ordinarily have had. So this is what I'm doing now. Now, I find it very exciting that at the same time that I started doing this 18 years ago. Rock Hudson's Home Movies was made 18 years ago from the Journals of Gene Seberg 15 years ago. And it's very exciting for me now to see kids on the internet doing something very similar. They're taking cultural artifacts and putting them together in different ways. I wouldn't say it's exactly, it's not political in the sense that it's like going out into the streets and, you know, hunting down George Bush and killing him, but it is some kind of political reaction that's more than passive watching as the images go over you. You're responding to something and you're talking back to the images that have formed you and that are around you all the time. Otra de las frases importantes que decía este profesor y
era que la educación es aquello que se nos queda después de haber olvidado todo lo demás. Bueno, volviendo a la historia de este tipo de bricolaje cinematográfico que he estado haciendo, pues tengo que decir que, bueno, empecé a recopilar imágenes de muchos sitios distintos, y empecé a darle un orden distinto al que normalmente se le había dado o al que originariamente se le había dado. Empecé a colocarlo en posiciones, en lugares en los que nunca siquiera se habían imaginado que iban a estar colocados. Incluso empecé por la relación en las que iban colocándose, empezaron estas imágenes a adquirir un significado que en ningún momento se pretendía y un significado totalmente distinto. Por ejemplo, fue hace 18 años cuando se hizo Rock Hudson's Home Movies, fue hace 15 años cuando se hizo, por ejemplo, cuando hice From the Journals of Gene Sieber. Y hay algo interesante en esto, y es que los chicos de hoy en Internet, cuando utilizan Internet, pues están también haciendo pues gran parte de la manipulación de estas imágenes, que es también quizás otra forma de arte. No voy a decir que sea político, como si saliéramos a la calle a cazar a George Bush y luego matarlo, no es político en ese sentido, pero sí es una parte de reacción política, es una parte de reacción en cuanto que no nos quedamos simplemente a recibir todo lo que nos envían, sino que también reaccionamos ante lo que nos dicen y lo manipulamos o lo transformamos. I think that the new technology, internet, this non-linear editing, what's it called again? I forget. Final Cut Pro. We will see a lot more of this. The other night I mentioned a story that some viewers, there was an episode of Star Wars which a lot of Star Wars fans didn't like one of the characters. It was Jar Jar Binks. So this guy somewhere re-edited the movie, and he edited out the character he didn't like. So instead of George Lucas suing him, which they probably were thinking of suing him, first of all, he was tampering with a copyrighted product, they offered him a job as an editor. Now before this made it, was widely available on the internet. I think this is a very interesting way to approach the phenomenon of this culture that we're drowning in, that is surrounding us on all sides, and saying, okay, you did this to us, we do this to you. Bueno, hoy la tecnología pues, nos ofrece pues, una gran cantidad de artilugios para hacer esto, y espero que en el futuro pues, que vayan, bueno, seguro que pronto empezarán a salir más respuestas de este tipo con programas como Final Cut Pro y otros elementos como Internet que nos permiten pues, hacer este tipo de juegos, ¿no? Por ejemplo, el otro día comenté aquí en esta sala una historia que a lo mejor conocen, que es la de Star Wars, de un fan de Star Wars que no le gustaba uno de los personajes que aparecía Ginger Beer. Sí, que es el personaje que aparecía en la película de George Lucas en Star Wars. Entonces un adolescente, pues como no le gustaba ese personaje, lo que hizo fue, con el programa, lo quitó de todas las escenas, y bueno, George Lucas en este caso no se enfadó y demandó inmediatamente al chico, sino lo que hizo fue darle un trabajo en su empresa como editor. Por eso yo espero que antes no era posible tener este tipo de elementos que hoy nos ofrecen, pero bueno, es una especie de reacción a una cultura en la que nos están ahogando, a una cantidad de información en la que nos están ahogando, y es responder a ese tipo de elementos que nos ofrecen constantemente.